En el día de hoy vamos a ver un tema que es muy importante dentro de los objetivos que establece esta cátedra de contabilidad y costos para la formación del ingeniero de alimentos, que es el tema de constitución de empresas en Colombia. Constitución de empresas en Colombia. Yo siempre le dije, yo le comenté a ustedes cuando hicimos la introducción en clases, creo que fue la primera clase, le comenté que es necesario que el estudiantado, la juventud, vayan observando desde ahora ópticas distintas de generar trabajo, de generar empleo. En Colombia actualmente entrar a una empresa realmente es difícil, o sea, buscar una relación individual directa desde el punto de vista laboral con una empresa es difícil. ¿En razón de qué? En razón de que además de los requisitos exigentes, de pronto las empresas no necesitan muchos trabajadores. Entonces, ¿qué sucede? Que el estudiante o el profesional termina y para vincularse a una entidad realmente pasan muchos años y tienen que pasar circunstancias muy específicas e individuales para efecto de poder vincularse. O sea, la realidad es que cuando la persona termine, enseguida tenga la oportunidad de laborar y más aún que durante su formación como profesional no tiene de pronto la capacidad para adquirir experiencia laboral. Entonces yo siempre he recalcado el hecho de que se hace la necesidad, fíjese bien, de constituir empresas. Lo ideal realmente si un profesional quiere crecer patrimonialmente es que desde joven creen sus empresas, inculcando esa cultura de creación de empresas, que uno sea dueño, que uno sea su propio jefe, que tenga sus propios objetivos, su planeación estratégica. Por eso es importante esta clase, porque es necesario que ustedes, de pronto muchas personas creen que hacer una empresa es difícil. No es difícil, de pronto hay una serie de requisitos, pero constituirla es fácil. Pero de pronto familiarmente hay alguna serie de factores que pueden ayudar a que se construya la empresa. Otro aspecto es que de pronto algunos padres dejan unas empresas y de pronto los hijos no están preparados para poder seguir manejando esas empresas. Entonces es necesario desde ahora que se vaya realmente observando el conocimiento importante y fundamental para el efecto de que la empresa siga en marcha. En Cartagena se presentan muchos ejemplos. En el pasado Cartagena tenía una gran cantidad de empresas que realmente era exportadora y con el tiempo se fueron diluyendo en razón de que realmente los herederos no tenían la formación empresarial para manejar ese tipo de empresas. Entonces fíjense la importancia de este tema. O sea, vamos a ver los puntos básicos necesarios y fundamentales para efecto de constituir una empresa. En Colombia también existe el hecho de que posiblemente no hay casi apoyo a las empresas. De pronto hay una serie de lecturas, disposiciones, decretos, pero para efecto de poder finiquitarlos en la práctica realmente se vuelven irrealizables. Y se dice, por ejemplo, que la banca apoya al sector, a las pymes. Y resulta que cuando se va a utilizar esa información o se va a utilizar esos recursos, hay una cantidad de trabas que definitivamente las personas terminan por irse y buscan realmente otro aspecto, otros caminos para efecto de desarrollar su empresa. Entonces, veamos cuáles son los requisitos y cuáles son los procedimientos indispensables para constituir empresa en Colombia. Entonces, fíjense, aquí hay una tabla que tiene los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Vamos a ver lo que son las obligaciones tributarias. Vamos a ver lo que son los requisitos comerciales y los requisitos de funcionamiento como factores fundamentales para efecto de constituir una empresa. Es decir, cuando se va a hacer una empresa, los futuros empresarios tienen que tener en cuenta que van a tener unas obligaciones tributarias. ¿Qué son obligaciones tributarias? Son obligaciones de tributo con el Estado. O sea, cada vez que hay una empresa, existe una obligación en el cual esas empresas se obligan con el Estado colombiano a hacerles unos aportes, a contribuir. Por eso se llaman obligaciones tributarias. También
los futuros empresarios tienen que observar que tienen que cumplir unos requisitos comerciales, o sea, requisitos para acreditarse como comerciante en el país. O sea, si no se llenan estos requisitos, no se le da la calidad de comerciante. Y también tienen que cumplir unos requisitos de funcionamiento. O sea, si no se llenan esta serie de procedimientos, la empresa no puede funcionar. Entonces, hay que realmente observar estos requisitos de funcionamiento. En síntesis, cuando uno quiere ser empresario, tiene que cumplir unas obligaciones tributarias, unos requisitos comerciales y unos requisitos de funcionamiento. En los requisitos, en las obligaciones tributarias, vamos a ver lo que es el régimen tributario del IVA, ¿ya? O sea, el impuesto de valor agregado. O sea, cada vez que hay una operación de adquisición o venta, es necesario observar si estamos sujetos o el empresario está sujeto a un régimen tributario del IVA. O sea, si realmente debe ser responsable del IVA o no es responsable del IVA. Vamos a ver también el régimen común del IVA, que son para las empresas. Todas las empresas tienen que estar sujetas al régimen común del IVA. La retención en la fuente también como una forma de anticiparse al impuesto de renta cada vez que hay una operación. Y la obligación que tienen las empresas que están obligadas al IVA a facturar. Porque hoy en día ya es obligatorio por parte de la DIAN que las empresas que están obligadas al IVA tienen que inscribirse en lo que es la facturación electrónica. Y en los requisitos comerciales vamos a observar qué tipo de empresas, yo este tema ya lo vimos creo que en la clase anterior, pero es bueno repasarla, qué tipo de empresas están sujetas a los requisitos comerciales, cuáles son esos requisitos y cuál es el RUES, o sea, el Registro Único Empresarial y Social. Es un registro, fíjense, como su nombre lo indica, desde el punto de vista empresarial, para tener la calidad empresarial y además para tener las obligaciones sociales que se tiene con el entorno en el cual realmente se está desenvolviendo esa entidad. Y los requisitos de funcionamiento tienen que ver con el certificado del uso del suelo. O sea, dependiendo del negocio, es necesario que se acredite en que en el sitio donde está el negocio, si ese negocio, en el sitio que está, realmente el suelo lo está acreditando para que exista ese negocio ahí. Porque dependiendo del negocio, así tiene que hacer un certificado de la utilización del suelo donde está ese negocio. Certificados de seguridad, el concepto sanitario, para que realmente se observe que ese negocio está salubre, que no tenga ningún tipo de problema, que no tenga contaminación, etcétera, etcétera. El certificado de SAICO y ASIMPRO, que es un certificado que tiene que ver con la sociedad de compositores. O sea, cuando se utiliza música en los negocios, es necesario que también se tenga un certificado de paz y salvo con SAICO y ASIMPRO. Esta es la asociación de propietario, ASIMPRO. La asociación, no tengo en este momento bien claro esta parte, pero tiene que ver también con la parte de los compositores. Y lo que es la licencia ambiental. Ya con esa claridad, vamos entonces a observar cada una de estas obligaciones o cada uno de estos requisitos establecidos en este contenido. Obligaciones tributarias. Entonces, fíjense, la primera obligación tributaria que deben tener los comerciantes o las personas que organizan empresas en Colombia es observar si está sometido al régimen tributario del IVA. Ya decíamos que el IVA viene siendo el impuesto de valor agregado. ¿Qué significa? Que cada vez que una entidad o una empresa o una persona compre o venda, oígase bien, no solamente va a pagar o va a pagar por lo que adquiere o va a recibir por lo que vende, no solamente va a recibir el valor del artículo que se está vendiendo o comprando, sino que hay que adicionarle lo que es el impuesto del IVA. Si yo voy, por ejemplo, a un centro y voy a comprar un par de zapatos, y ese par de zapatos me vale 10.000 pesos, tengo que pagar 10.000 pesos más el IVA. Y eso es lo que le tengo que pagar a Home Center, ¿ya? Porque si Home Center está obligado a recaudar IVA, me tiene que cobrar IVA. Lo mismo que si yo estoy vendiendo y resulta que yo estoy sometido, mi empresa está sometida al IVA, además del valor que yo estoy facturando, tengo también que cobrar IVA. Entonces, siempre hay que analizar cuando uno hace una empresa, si tu empresa está sometido a un régimen tributario del IVA.
Para saber eso, es necesario que analicemos lo que viene a continuación. ¿Quiénes el régimen tributario del IVA establece? Los que no son responsables y los que son responsables. Y cuando una persona es natural y cuando una persona es jurídica. O sea, estos cuatro aspectos se relacionan con el régimen tributario del IVA. ¿Quiénes no son responsables? Son aquellos quien vendiendo productos o prestando servicios grabados con el IVA. O sea, el artículo tiene IVA, pero no deben cumplir las formalidades o obligaciones inherentes al impuesto. O sea, los que no son responsables, o sea, los que la ley establece que no son responsables del régimen tributario del IVA, a pesar que el artículo que se compra o se vende tiene un IVA, ellos no tienen obligaciones para recaudarlo ni para recibirlo. Vamos a suponer que voy a Home Center y Home Center vende un par de zapatos y en el par de zapatos hay un IVA. ¿Ya? Entonces resulta que Home Center, si no es responsable, él realmente no debe cumplir con las formalidades que posteriormente vamos a ver u obligaciones inherentes a este impuesto. O sea, hasta ahí queda, porque se considera que no es responsable. No es responsable. Y hay unos que sí son responsables. Cuando son responsables se debe acatar las diferentes disposiciones asociadas al impuesto, o sea, se debe acatar lo que es el régimen común. O sea, todos aquellos que son responsables están en el régimen común del IVA. Cuando ustedes vean que en el IVA, el régimen tributario del IVA es común en su empresa, usted está obligado a recaudar y ser responsable del IVA. Es responsable. O sea, los responsables son aquellos que están en el régimen del IVA. Si una persona es natural, una Profe, persona común y disculpe que lo corriente, interrumpa. Sería tan amable de repetirme el último pedacito que dijo que no lo entendí. es de los responsables. Sí, señor. ¿Mm? Bueno, entonces te comento. Aquellas empresas que se considera que son responsables del IVA son aquellos que tienen la obligación de recaudar el IVA y pagar el IVA. ¿Ya? Porque el IVA se recauda y esa plata que se recauda va directamente al gobierno. Entonces, si tu empresa es responsable, los clientes te pagan el IVA, pero esa parte del IVA no es para ti, esa parte del IVA es para allá, para la DIAN. Entonces tú tienes que, la obligación no solamente de cobrarlo, sino recaudarlo. Y además de recaudarlo, tienes que enviarlo a la DIAN. Cuando es así, tú estás en un régimen común. ¿Ya? Porque hay dos regímenes, el régimen simple y el régimen común. Entonces, siempre los que están en el régimen común son obligatorios o responsables del IVA. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? ¿Con quién hablo? Conmigo, ¿Me sí, entendiste? más o menos, profe. Profe, lo que yo entiendo Bueno, ahí es lo siguiente, o sea, que esas son las empresas que no, en el artículo está ya confirmado el IVA, ¿cierto? Y le toca a ellos ya pagarlo por aparte, no incluido en la factura. no. En la factura siempre va a estar el IVA. El problema está en que si tu empresa es responsable de recaudar el IVA, porque de pronto si tú no eres responsable, en la factura va a estar el IVA, pero entonces tú no puedes recaudarlo, ¿ya me entiendes? Pero si eres responsable, sí tienes que cobrarlo y recaudarlo y enviárselo a la DIAN. Cuando no eres responsable, también te va a venir el IVA, pero como tú no eres responsable, entonces no lo cobras, ni lo recaudas, ni lo envías a la DIAN. ¿Ya? Esa es la Profe, diferencia. ¿Está claro? profe, ¿podría darnos un ejemplo? Te estoy dando el ejemplo. Suponte que tú vayas a Home Center y compres un par de zapatos. En el par de zapatos te vale 10,000 pesos y el IVA te van a cobrar, por ejemplo, 2,000 pesos. Entonces tú pagas 12,000 pesos. ¿Qué hace Home Center? Los 10,000 pesos son de Home Center y esos 2,000 pesos que recauda Home Center se lo envía al gobierno, a la DIAN. ¿Ya? Porque el Home Center es responsable de recaudar ese IVA. ¿Está claro? Profe, En una caso tal no sea preguntita. responsable, ¿qué otro ejemplo habría? ¿Cómo? En caso tal que ¿Cómo la la empresa no sea responsable, o sea, denos un ejemplo de la empresa.
Es que la ley es la que te establece cuándo no son responsables. Tendríamos nosotros que irnos a la ley y establecer qué empresas no son responsables o qué entidades no son responsables, ¿ya? Pero por lo regular, los no responsables vienen siendo, la mayoría son personas naturales, pero cuando la persona es jurídica, ya es responsable. Pero de todos modos, hay unos casos excepcionales que de pronto hay empresas o entidades jurídicas que de pronto no son responsables. Había que irnos a la ley. Lo importante en este instante es circunscribirnos el análisis que la ley establece quiénes son responsables y quiénes son no responsables. Los no responsables no están en la obligación ni de recaudar, ni prestarle atención, ni controlar el IVA. Pero los responsables sí tienen esa obligación, porque en caso que no hagan lo que dice la ley, ellos tienen que pagar el IVA. Por ejemplo, si una entidad es responsable de recaudar el IVA y no lo hace, esa entidad le tiene que responder al Estado, ¿ya? Entonces, ahí donde como ustedes como empresarios futuros tienen que analizar su responsabilidad del IVA, porque si no lo recaudan, ustedes tienen que pagarlo, ¿ya? Fíjense aquí lo que dice debajo. Persona natural puede ser responsable o no del IVA. Es el régimen simplificado, ¿ya? O sea, una persona natural puede estar como responsable o no responsable del IVA. Sin embargo, si es una persona jurídica, siempre será responsable del IVA. Entonces, fíjese que la gran diferencia está es cuando la persona organiza empresa desde el punto de vista de personas naturales. Por ejemplo, una SAC, sociedad de sociedad por acciones simples. Es una persona natural, ya, que lo puede hacer, y entonces eso no está obligado de pronto a recaudar el IVA. Entonces, quedémonos en este instante en el análisis de que para poder formar empresas y saber si lo primero que tenemos que observar es si estamos sujetos al régimen tributario del IVA o no. O sea, cuando no somos responsables no estamos sujetos al IVA, pero si somos responsables sí estamos sujetos al IVA. Y si somos personas naturales que hemos organizado la empresa, tenemos que analizar si realmente somos responsables o no responsables. Pero si somos personas jurídicas o empresas, ahí sí somos responsables. Régimen común del IVA. O sea, el régimen común del IVA son de las empresas. Todas las empresas están sujetas al régimen común del IVA y tienen realmente que cumplir con el IVA. ¿Qué deben hacer las entidades o las empresas que tienen el régimen común del IVA? Sus obligaciones, ¿cuáles son? Recaudar el IVA. O sea, en todos los productos que venda, ya, que venda o compre, tienen que realmente tener en cuenta el IVA. Y eso es de acuerdo a la tarifa y a la actividad. O sea, el IVA, dependiendo del artículo que se esté comprando o vendiendo, tiene una tarifa. Y dependiendo de la actividad que ejecute la empresa. O sea, hay dos factores fundamentales para determinar cuál es el porcentaje del IVA, ¿ya? O cuál es la tarifa. O sea, que es de acuerdo al producto y de acuerdo a la actividad. Entonces, para eso hay unas tablas que previamente debe conocer el contador de la empresa, y entonces dentro de esa tabla hay unos renglones o unos parámetros que se dice, por ejemplo, el calzado. Calzado de tal valor a tal valor, el IVA va a ser tanto, ¿ya? En restaurante, restaurante cobra el impuesto al consumo. Un vehículo, por ejemplo, el IVA de acuerdo a la gama del vehículo, así será el porcentaje que se le cobra el IVA. O sea, estos son unas tablas que previamente el gobierno anualmente la va sacando para que en el año tributario, en el año que se estén desarrollando las operaciones, se vaya aplicando esas tablas. Pero lo importante es entender que cuando estamos en régimen común del IVA, la persona responsable, la persona jurídica responsable tiene que recaudarlo, porque si no lo recauda, se obliga y tiene que pagarlo él, o esa entidad. Y ese recaudo es en funcionamiento con base a unas tablas que tienen una tarifa de acuerdo a la actividad que desarrolla la empresa. Y después que lo recauda, la otra obligación que tiene esa entidad sujeta al IVA es declararlo. Cuando hablamos de declararlo es que hay que llenar unos formularios que se llaman formulario de declaración del IVA, que se consiguen en la DIAN. Ustedes saben que la DIAN es el departamento que recauda los impuestos
los impuestos para el gobierno. Entonces, hay que llenar unos formularios. Ahí en ese formulario, cuando se llenan y se firman por parte del representante legal, se está haciendo la declaración del IVA. Y se consigna bimestralmente, o sea, cada 2 meses hay que declararlo y consignarlo a la DIAN. O sea, durante 2 meses la empresa responsable del IVA está cobrando y está pagando IVA, ¿ya? Y entonces tiene que declararlo en un formulario y pagarlo en una institución bancaria que previamente ha establecido la DIAN. Entonces, fíjense los factores con los cuales se puede aplicar el IVA en el régimen común, pero para el año 2019. Para el año 2019, que ya pasó. En el año 2019 se decía que para saber si se le podía cobrar o pagar IVA a los comerciantes que están sometidos al régimen común del IVA, hay que verificar que los ingresos brutos no excedan de 3.152.840. O sea, son 92.000 unidades de valor tributario por el 2019. O sea, una empresa que está en el régimen común en el 2019 tenía que verificar, óigase bien, que los ingresos brutos no llegaran a esta cantidad, no excedieran esta cantidad, que no excedan esta cantidad, ¿ya? Y que su actividad no se encuentre en los artículos 477 y 481 del Estatuto Tributario. ¿Por qué pasará a la periodicidad cuatrimestral desde enero del segundo año? Es decir, cuando no exceden, la declaración y la consignación es bimestral, o sea, cada 2 meses. Pero cuando exceden es cada 4 meses, desde enero del segundo año. Esto es lo que está diciendo esto aquí, para el año 2019. O sea, la forma de definir si yo lo declaro y consigno en forma bimestral o cuatrimestral es verificando que los ingresos brutos de 2019, ya, de 2019, no excedan de 3.152.000. Si no exceden, es bimestral. Pero si exceden, tengo que pagarlo cada 4 meses. ¿Verdad? Cada 4 meses. Otro aspecto que debería analizar un futuro empresario es analizar si su empresa está sujeta a lo que es la retención en la fuente. Retención en la fuente. ¿Ya? Retención en la fuente. Entonces, fíjense bien. En la retención en la fuente, primero debemos saber qué es el impuesto de renta. Antes de entrar a retención en la fuente, o sea, debemos saber qué es el impuesto de renta. ¿Ya? Entonces, todas las empresas que tienen utilidades en un periodo determinado, aquí en un año en Colombia, tienen que contribuir con un impuesto que se llama impuesto a la renta, o sea, el impuesto a las ganancias. Y que dependiendo del tipo de empresa que estén organizados, por ejemplo, las sociedades anónimas, las sociedades limitadas, deben de estar pagando el 33 o el 34%. ¿Ya? Pónganse que ustedes tienen una empresa de responsabilidad limitada y en el año del 2019 se ganaron 1.000 pesos. Esos 1.000 pesos no le van a quedar a la empresa. De esos 1.000 pesos tienen que pasarle el 34% a el gobierno como impuesto de renta. ¿Ya? Como impuesto de renta, porque las empresas que tienen utilidades tienen que pagarle impuestos. Y en este caso tienen que pagar impuesto de renta. Y eso tienen que hacerlo una vez que se haga la declaración de renta y en el año siguiente se va pagando en 2 cuotas. Una cuota en la fecha en que se presenta la declaración de renta, hay que pagar la primera cuota y la segunda cuota se paga después de acuerdo a unos plazos que establece la DIAN. Pero ¿qué sucede? Que también la ley establece que en la medida en que tú estás vendiendo o comprando, tú puedes afectar ese impuesto de renta. ¿Cómo lo afecta? Fíjate bien. En el caso en que tú estés
vendiendo, cuando te van a pagar a ti, no te van a pagar el total de la factura, ¿ya? Sino te van a descontar una parte que va para el impuesto de renta, que en este caso se denomina retención en la fuente. Ejemplo. Yo voy a comprar nuevamente en un Center. Entonces voy a comprar un calzado de 10.000 pesos. Me cobran el IVA, al mismo tiempo me dicen, y hay una retención en la fuente del 3%, por decir algo. ¿Qué sucede? Que si yo le voy a pagar y yo tengo la obligación de hacer retención en la fuente a Home Center, yo no le voy a pagar los 10.000 pesos a Home Center, le voy a pagar 10.000 menos el 3%, porque ese 3% lo tengo que mandar también para DIAN. Y Home Center tiene que tener ese 3% que le estoy descontando como un anticipo al impuesto de renta. ¿Ya? Porque la retención no es más que anticiparse al impuesto de renta. La retención en la fuente no es más que anticiparse al impuesto de renta. Es decir, si yo voy a declarar el año 2019 y en el año 2019 mi declaración de renta me dice que yo tengo que pagar impuesto de renta por 1.000 pesos, pero durante ese año 2019 a mí me han descontado retención en la fuente 800, yo nada más le pago al gobierno 200, o sea, el impuesto de renta son 1.000 menos las retenciones que me hicieron por las operaciones en ese año de 800, tengo que pagarle solamente 200 pesos a el gobierno por impuesto de renta. O sea que la retención en la fuente siempre es un anticipo al impuesto de renta. Entonces veamos las características del impuesto de la retención en la fuente. La retención es anticipar el recaudo de un impuesto. Aquí lo está clarito. La retención es anticipar el recaudo de un impuesto. En este caso, básicamente, es el impuesto de renta, porque también puede haber retención en la fuente, por ejemplo, por el impuesto de industria y comercio. Pero basámonos en más importante, que es el impuesto de renta. Siempre la retención va a ser el anticipo del recaudo de un impuesto. Háganse cargo, yo voy a pagar para el año 2020 un impuesto de renta de tanto, pero yo le estoy pagando, el gobierno me está descontando de forma anticipada ese impuesto de renta a través de retención en la fuente. Esta obligación consiste en que cuando se realicen compras a proveedores, el agente de retención no efectúa el pago por el valor completo de la factura, sino que retiene una parte según las tarifas que la norma indique. El ejemplo que le estaba colocando, ya. A mí me están vendiendo máquinas de escribir o computadores y me llega la factura. Y me llega la factura, me dice 10 millones de pesos por tantos computadores, más el IVA, tanto, la factura es 10 millones, más el IVA 2 millones, valor de la factura 12 millones de pesos. Entonces, en ese momento en que yo le voy a pagar a esa persona que me está vendiendo los computadores, yo de los 10 millones, fíjense, no me meto con el IVA, de los 10 millones de pesos, yo le hago una retención. Y le digo, esos 10 millones de pesos te voy a retener el 3% porque la ley lo dice. Y entonces le pago 10 millones menos la retención más el IVA. ¿Ya? Y ese 3% yo tengo que declararlo y mandárselo ya a la DIAN para que la DIAN lo tenga en cuenta cuando yo haga mi declaración de renta y se lo disminuya la declaración de renta del impuesto. ¿Ya? Entonces, fíjense, esta obligación consiste en que cuando se realice compra a proveedores, el agente de la retención no efectúa el pago por el valor completo de la factura, sino que se retenga una parte según las tarifas que la norma indique. Esta retención se declara y consigna en la DIAN, lo que estaba diciendo anteriormente. Todas las retenciones hay que hacerla, llenarlo en un formulario y mandarlo a la DIAN y pagarlo en un banco. Las personas naturales solo harán retenciones cuando son comerciantes. Ojo. Las personas naturales solo harán retenciones cuando son comerciantes. Cuando una persona natural tiene la calidad de comerciante, eso lo vamos a ver posteriormente, cuando se adquiere la calidad de comerciante, esa persona solamente con esa calidad es que puede hacer retención en la fuente. Si no tiene esa calidad, no debe hacer retención en la fuente. Y si han tenido en el año anterior un patrimonio bruto o unos ingresos brutos superiores
a 1.028.100 pesos. 1.028.100.000 pesos. O sea, 30.000 unidades de valor tributario por el año grabable de 2019. O sea, el comerciante, ya se ve, además de tener, la persona natural, además de tener la calidad de comerciante, tiene que haber analizado que en el año anterior, en el 2019, sus ingresos que tuvo en ese año no fueron superiores a 1.028.100.000 pesos. Pues corresponde a 30.000 unidades de valor tributario. En cambio, las personas jurídicas tendrán la obligación de retener desde su creación siempre y cuando la transición cumpla con requisitos de cuantía. ¿Ya? O sea, cuando es natural, tienes que tener la calidad de comerciante y observar este parámetro financiero. Pero cuando son jurídicas, es obligatorio. Es obligatorio. ¿Ya? Es obligatorio. Entonces, en ese orden de ideas, ya vamos observando de que cuando tú quieres formar una empresa, tienes que analizar primero si está sujeto al régimen del IVA y segundo si está sujeto a la retención en la fuente. Otra parte que se tiene que analizar cuando se van a formar la empresa es si estás obligado a facturar. O sea, en el pasado realmente las empresas eran muy desordenadas, incluso las empresas jurídicas de pronto facturaban o no facturaban. Decían, te vendían y no te daban la factura. ¿Ya? A raíz de esa situación se evadía mucho impuesto y fue por eso que con el tiempo y en la situación actual ya el gobierno ha metido en camisa de 11 varas a todas las entidades para que facturen todo lo que venden, todo lo que estén vendiendo y reciban la factura de todo lo que están comprando. Eso lo establece el artículo 616.2 del Estatuto Tributario, que establece que quienes están obligados a facturar, que los no responsables del IVA no están obligados a pedir factura de venta ni documento equivalente. O sea, si tu empresa no es responsable del IVA, esa empresa no está obligada a pedir factura de venta ni documento equivalente, porque tú no estás obligado al IVA. Pero si eres responsable del IVA, sí tienes que facturar. La responsabilidad de facturar solo recae sobre quienes sean responsables del IVA. O sea, aquellas empresas que son responsables del IVA tienen la obligación de facturar. Entonces, hoy en día, la facturación la hacía individualmente las empresas. Hoy en día, el gobierno estableció el sistema de facturación electrónica, que es una facturación que diligencia la empresa, pero que está en línea en un software contable que tiene la DIAN, con el fin de que esa factura se vaya controlando y verificando por parte de la DIAN y por ende controlando los impuestos que se generen por esa facturación, en este caso el IVA y la retención en la fuente. Porque la facturación electrónica que permitirá a la DIAN conocer las transacciones que se efectúan diariamente en un tiempo real y evita realmente que se evadan impuestos. Entonces, fíjense que aquellos que son responsables del IVA tienen que facturar y tienen que inscribirse para hacer facturación electrónica actualmente. ¿Ya? Actualmente. La DIAN periódicamente eso está en proceso de iniciación, y entonces en primera instancia ya el sistema de facturación electrónica cogió a los grandes contribuyentes y paso a paso va regando por todo el país a todas las personas, a las entidades que son responsables del IVA para que se vayan acogiendo a este sistema de facturación electrónica. Requisitos comerciales. O sea, el punto 1 es los requisitos tributarios. Vamos a ver los requisitos comerciales, o sea, lo que te va a dar la calidad de ser comerciante. Entonces, primero hay que analizar qué tipo de empresa. O sea, qué tipo de empresa organiza. Vuelvo, insisto, en la primera videoconferencia que hicimos ya explicamos esto, pero vamos a repasar los tipos de empresas. Decíamos que existe tipo de empresas anónimas con estas características. Estas anónimas están señaladas en el artículo 373 y el artículo 460 del Código de Comercio. Y estas sociedades anónimas son responsables hasta el monto de sus aportes. Y ya ustedes saben que el capital de la sociedad anónima es acciones. Cada vez que ustedes vean una sociedad anónima, es una sociedad cuyo capital está representado en unos títulos valores que se llaman acciones. Las personas que tengan esas acciones demuestran de que son socios de una sociedad anónima
Y ese título valor, esa sociedad anónima, esa acción, el tenedor de esa acción puede venderlo, regalarlo, endosarlo o hacer cualquier tipo de operación con ella, previo permiso en la sociedad. ¿Ya? En la sociedad anónima siempre tiene que tener, después del nombre de la empresa, tiene que tener la letra SA, SA, ¿ya? Y deben constituirse mínimo por 5 accionistas. O sea, una sociedad anónima tiene que tener mínimo 5 accionistas, porque si tiene menos de esto ya no puede ser sociedad anónima. Y la sociedad anónima tienen 3 tipos de capitales. Un capital autorizado, que es el que autoriza la ley, con el cual pueden funcionar. Un capital suscrito, que es el que suscriben los accionistas, y un capital pagado, que es lo que ha pagado el accionista de este capital suscrito. Por ejemplo, una sociedad anónima le autoriza la ley que va a tener 1000 acciones a 10 pesos, o a tanto, vamos a suponer que dé 20.000 millones de pesos, es el capital autorizado, el que autoriza la autoridad a esa empresa, va a tener tantas acciones a un valor unitario de tanto, es el capital autorizado. De ese capital autorizado, los socios tienen que suscribir mínimo el 50%, o sea, que se debe vender a los socios mínimo el 50% del capital autorizado. Y el capital pagado es de lo que se suscribió, mínimo los socios tienen que haber pagado la tercera parte de ese capital suscrito. Entonces, esto tiene realmente que cumplirse en la sociedad anónima. ¿Ya? Y otra cosita, se me olvidó decirle aquí, que los socios de la sociedad anónima responden hasta el monto de su aporte. Es decir, en caso de que yo tenga unas acciones y esa sociedad anónima quiebre o tenga algún problema financiero, yo nada más pierdo mis acciones. Hasta ahí queda mi responsabilidad por los aportes que hice. Si esa empresa queda debiendo por encima de lo que yo aporté, ese es el problema de la entidad y no mía como socio, porque yo solamente pierdo los aportes. Por eso soy responsable hasta el monto de los aportes. Acciones simplificadas son la famosa SAC, Sociedad por Acciones Simplificadas, constituida según la ley 1258 del 2008. Estas se constituyen por un documento privado. ¿Ya? Tiene que tener un mínimo de socios y las acciones no pueden ser negociadas en bolsa. Mientras estas acciones pueden ser negociadas en bolsa de valores, las acciones que establece la SAC no son negociadas en bolsa de valores. ¿Ya? Esta, por lo regular, las acciones simplificadas lo hacen las personas naturales. En comandita, están señaladas por el artículo 323 del Código de Comercio, son responsables solidaria y limitadamente. Aquí hay 2 clases de socios. ¿Ya? Están los socios gestores o colectivos y están los socios comanditarios. Entonces, el socio gestor o colectivo, ¿ya?, responde solidaria e ilimitadamente. Es decir, que si en caso que la empresa vaya a la quiebra, este socio que es gestor o colectivo no solamente pierde el aporte que haya hecho, sino que en caso que no alcance la plata para atender las deudas que tiene la empresa, esa entidad que está perjudicada puede realmente quitarle su patrimonio, sus activos, quitarle la plata que tiene en la cuenta corriente. O sea, tiene que pagarse de cualquier otra forma, porque ese socio responde ilimitadamente. Ilimitada. Es ilimitada, es solidaria e ilimitada. El socio gestor o colectivo. Pero el socio comanditario nada más responde por las acciones que tiene, por el aporte. O sea, la responsabilidad está en su aporte. O sea, entonces ustedes tienen que observar cuando en una sociedad comanditaria si ustedes quieren ser socios gestores o socios comanditarios. El gestor responde solidario y limitadamente, mientras que el comanditario responde hasta el monto de sus aportes, o sea, hasta las acciones que ha adquirido. De responsabilidad limitada, fíjense, responsabilidad limitada, o sea, también responde hasta el monto de sus aportes. Contrato social donde los socios responden en forma limitada hasta el monto de sus aportes, según sus aportes, y se hace por escritura pública. Los socios mínimos deben ser 2 y máximo 25. ¿Ya? Máximo 25. ¿Qué requisitos exige la ley para efecto de formar una empresa? Primero, las empresas tienen que tener un nombre. ¿Ya?
ustedes, los socios, se ponen de acuerdo mediante un acta y establecen: mi empresa se va a llamar tal, que va a ser responsabilidad limitada, anónima, comanditaria, etcétera, etcétera. Pero para poder escribir ese nombre que ustedes han diseñado para su empresa, es necesario que ustedes vayan a la Cámara de Comercio de la respectiva ciudad donde va a funcionar la empresa y hacer un control de lo que se llama homonimia. Homonimia significa, es un control para efecto de que no haya empresas con un mismo nombre. O sea, ustedes llegan a la Cámara de Comercio, llenan un formulario y dicen: mi empresa se va a llamar tanto. Entonces, en ese momento hay un funcionario de la Cámara de Comercio que coloca ese nombre y verifica que no solamente en la ciudad, sino de pronto en el país, no haya una empresa con ese mismo nombre. Eso se llama control de homonimia. O sea, tiene que tener un nombre distinto, ¿correcto? Entonces, la identificación de la empresa en primera instancia se hace haciendo un control de homonimia en la Cámara de Comercio para que no existan nombres de empresas repetidos o iguales. Otro requisito es que las empresas se constituyen a través de un documento, que puede ser un documento privado o una escritura pública. Ya esto realmente es del resorte de la asesoría jurídica que tenga la empresa, cuando realmente debe constituirlo por documento privado. Por ejemplo, en las entidades sin ánimo de lucro se hace por documento privado. Se hace un documento, se firman por parte de los socios y se lleva a la notaría se autentica, y con ese documento se está creando esa empresa y se analizan los estatutos, etcétera, etcétera. Pero de pronto, cuando es una empresa, hay que hacerla por escritura pública. Y esa escritura pública, además, óyase bien, de hacerla en la notaría. Profe, disculpe que lo interrumpa, una pregunta. Cuando la empresa es sin ánimo de lucro, ¿qué significa? Una empresa de ánimo de lucro es aquella empresa que, a pesar de tener utilidades, las utilidades no van para los socios, sino que va para el objetivo social que tiene la empresa, con una cobertura de mejor servicio que van a recibir. Ejemplo, suponte que tú haces una asociación de padres de familia sin ánimo de lucro, ¿correcto? Esa asociación de padres de familia hace actividades y recibe ingresos, y durante un año de pronto tiene una utilidad. Hace un bingo, por decir algo, y en el bingo se gana 20 millones de pesos. Esos 20 millones de pesos no se les van a repartir a los padres que pertenecen a esa asociación de padres de familia, sino que esos 20 millones de pesos se utilizan para mejorar el estatus recreativo y social de los estudiantes o del colegio. O sea, nunca se reparten utilidades a los socios, sino que eso realmente va en beneficio de la colectividad. En este caso, por ejemplo, se le pueden comprar computadores, se le puede comprar aire acondicionado, se puede arreglar una cancha para los estudiantes, etcétera, etcétera. Y así lo pueden aplicar a cualquier empresa. Ponte tú de pronto una entidad sin ánimo de lucro que maneje lo que es salud, ¿ya? También puede tener una utilidad, pero esa empresa de salud no le va a repartir de esa plata que se gana a los socios que hicieron esa fundación, sino que esa plata que se ganó se le reparte pronto para una mayor cobertura de los servicios de salud. Se pueden comprar nuevos equipos, se pueden hacer nuevos exámenes, se puede realmente comprar más camas, se puede comprar más medicina, etcétera, etcétera. O sea, que la entidad sin ánimo de lucro nunca reparten utilidades a los socios. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Bueno, entonces decíamos que el documento de constitución, pues insisto, se puede hacer a través de un documento privado o una escritura pública. Y decía que la escritura pública, además de hacerla en la notaría, de pronto hay que escribirla en un estamento donde realmente se le dé más poder jurídico a esa información. Por ejemplo, si en la escritura pública un socio aporta, por decir algo, aporta, por ejemplo, un terreno, un vehículo, ¿ya? Esa escritura pública hay que llevarla, por ejemplo, a instrumentos públicos para acreditar que ese activo que está entregando el socio a la empresa ya no es del socio, sino de la empresa. Y entonces hay que hacer la documentación necesaria para que ya ese activo aparezca en nombre de la empresa y en nombre del socio, porque es un aporte que hizo el socio. También, entre los requisitos, hay un
un requisito que se llama Registro Único Empresarial y Social, que se llama RUES, ¿ya? La sigla es RUES, Registro Único Empresarial Social. Este es un registro que tienen que hacer los empresarios, donde está toda la información inherente desde el punto de vista operativo y financiero con que arranca la empresa, o sea, su estado financiero y su forma en dónde está operando, cuántas sedes tiene, quiénes son los representantes, etcétera, etcétera. Y también la parte del ámbito social, dónde está escrito, si está escrito en el seguro social, si está, dónde está, tiene la parte de su régimen de pensiones, ¿ya? O sea, la parte social. Este registro único empresarial y social se llama RUE, tiene que diligenciarlo también las empresas con un requisito para poder realmente estar a tono con todas las obligaciones que establece la ley. Tiene que diligenciar lo que es la matrícula mercantil. Fíjense qué identifica una persona natural. Una persona natural lo identifica que el nombre y su cédula. Eso es lo que caracteriza. Nadie, de pronto pueden tener hasta nombres iguales, pero la cédula es distinta. Por ejemplo, yo me llamo Jorge Hernández, puede haber varios Jorge Hernández, pero los Jorge Hernández tienen cédula distinta. Eso es lo que realmente determina la privacidad o el conocimiento de ante qué empresa estamos, ¿ya? Porque fíjense, aquí hay un nombre, y aunque hay un control de que no se han repetido con el control de la homonimia, ya es necesario que se establezca un registro mercantil, donde ese registro mercantil que se hace en la Cámara de Comercio se registra de que esa empresa existe y fue constituida legalmente por esa empresa. Y aquí se le asigna la primera cédula, o sea, lo que es un pre-NIC o pre-RUT, ya se le asigna aquí en la Cámara de Comercio. En la Cámara de Comercio, que ese pre-RUT se hace ya final o definitivo cuando se va a la DIAN a llenar los formularios con otras entidades. O sea, ya cuando tú vas a la DIAN, te establecen, tienes que, ya ahí tú estás diligenciando lo que es el NIC, ¿ya? El número de identificación tributaria, el NIC, número de identificación tributaria, el RUT, que es el registro único tributario. Una cosa es el NIC y otra cosa es el registro. El NIC es el número de identificación tributaria y el RUT es el registro único tributario. O sea, que tú con el NIC te haces el registro único tributario. Y está el RIT, que es el registro del impuesto de industria y comercio. O sea, estos formularios son necesarios que se diligencien en la respectiva empresa, en este caso en la DIAN y en el ente territorial, para efecto de tú tener la calidad de comerciante. En resumen, los requisitos más importantes, de pronto hay otros, para efecto de que tu empresa funcione normalmente y no tenga ningún tipo de impedimento legal. Primero, establece un nombre que no esté repetido. Esto lo hacemos en la Cámara de Comercio. Tienen que hacer un documento donde se constituye la empresa. Dependiendo de la empresa, ese documento puede ser privado o escritura pública. Tienen que diligenciar el RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social. Tienen que también hacer lo que es la matrícula mercantil, que es lo que determina la existencia y constitución legal de esta empresa. O sea, que este documento que está aquí, hay que registrarlo acá para adquirir la matrícula mercantil. Y al mismo tiempo hay que llenar otros formularios que te van a permitir diligenciar lo que es el NIC, el número de identificación tributaria, y con ese NIC hacer el registro único tributario y también hacer el registro del impuesto de industria y comercio. Estos son los requisitos mínimos. Veamos qué contempla el Registro Único Empresarial y Social RUES. Registro Único Empresarial y Social RUES. Esto contempla el registro mercantil, que es el registro que te da la existencia de la empresa, que lo hace en la Cámara de Comercio. O sea, aquí se están uniendo. Contempla también el registro único, el registro nacional público de vendedores de juegos de ciento y azar. En caso que tu empresa se dedique, oiga bien, a la parte de juego y azar, tienes que hacer en el RUIS este registro nacional público de vendedores. O sea, quiénes son tus vendedores, ¿verdad?, de juegos de suerte y azar, en caso que tu empresa se dedique a esa parte. Si tu empresa es extranjera, de derecho privado sin ánimo de lucro, también tienes que contemplar esa parte en el RUES, porque hay empresas también que son extranjeras y pueden funcionar en
en nuestro país, pero ellos están manejados jurídicamente por lo que es el derecho privado. ¿Ya? Entonces, este RUE contempla también este registro. Estos son los registros que contempla el registro mercantil, el registro nacional público de vendedores, el registro de actividades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro. También tiene también el registro único de proponentes. ¿Qué es el registro único de proponentes? En el sector público o privado, cuando las empresas quieren realmente tener relaciones comerciales o contratación, las empresas establecen lo que se llama un registro único de proponentes. O sea, antes de que realmente las empresas tengan relación comercial con una entidad, ellos tienen primero que hacer un registro único de proponentes. ¿Ya? Y el registro único de proponentes también se hace en la Cámara de Comercio, donde se establecen realmente las condiciones y las experiencias para saber realmente si está acreditado o no para efectos de hacer una licitación público-privada por parte del cliente que quiere ofrecer su servicio. Ahí establecen los trabajos que han hecho, el monto que han hecho, en qué sitio lo han hecho, cuál es su experiencia, cuál es la información de lo que son la supervisión de los trabajos que se han hecho. O sea, este registro único de proponente también se diligencia, un comercio que se diligencia también en la Cámara de Comercio. El registro público de veeduría ciudadana también es un registro que contempla el RUES. Son entidades del sector que son veedores, que son los que vigilan que realmente los recursos públicos se estén invirtiendo correctamente en las obras o actividades que se están contratando. Entonces, puede existir una veeduría y esa veeduría realmente también tiene que inscribirse en el registro empresarial y social. El registro de economía solidaria son aquellas entidades que tienen que ver con el sector solidario, las entidades que están organizadas para efecto de, se van formando a través del aporte de distintos socios con el fin de cumplir una actividad. Su fundamento está en que son solidarios, se reparten realmente la autonomía, la administración y todo es solidario. Aquí están las fundaciones, las entidades sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera. Las entidades sin ánimo de lucro. Las entidades sin ánimo de lucro también tienen que hacer un registro para definirse que son entidades sin ánimo de lucro y realmente tengan un tratamiento especial. Estas entidades sin ánimo de lucro también tienen que registrarse en el RUES. Y el Registro Nacional de Turismo en caso que las empresas estén dedicadas a la explotación del turismo. En resumen, el Registro Único Empresarial y Social RUES contempla todos estos registros que están aquí. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, siempre contempla esto. Dependiendo de la necesidad que tenga tu empresa y que esté involucrado en cualquiera de estos, así tienes que evidenciar este registro para que se conforme el Registro Único Empresarial y Social. ¿Qué requisitos debe tener la empresa para ya funcionar? Fíjense que lo que hemos visto anteriormente son requisitos desde todo punto de vista, requisitos legales, o sea, requisito tributario y el requisito para que te dé la calidad de comerciante. Pero ya aquí, si no tienes esos requisitos, si tienes esos requisitos ya están ok, también tienes que tener un requisito para poder empezar a trabajar, para poder funcionar. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos de funcionamiento? Tienes que tener un certificado del uso del suelo, Ese certificado de uso del suelo está íntimamente relacionado con el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué es el plan de ordenamiento territorial? Es el plan que ordena el territorio en la ciudad o en el departamento que vaya a funcionar la empresa. Por ejemplo, cuando hay un plan de ordenamiento territorial, ahí te van a decir, en tal parte de este territorio pueden funcionar, por ejemplo, las empresas industriales. Fíjense el caso, por ejemplo, de aquí. Las empresas industriales no funcionan en Mamonal. En el plan de ordenamiento territorial está diciendo ahí que todo que es empresa industrial, que produce contaminación, que produce exportación, que tiene una condición, van para Mamonal. Pero de pronto el plan de ordenamiento territorial te dice que las escuelas, ¿ya? Deben funcionar, por ejemplo, en una zona, ¿ya? Que los hospitales deben funcionar en otra zona. Aquí en Colombia realmente hay un desorden con el plan de ordenamiento territorial. Aquí cualquier empresa funciona de pronto en una esquina, no sabiendo de pronto que el suelo realmente ahí no está autorizado para que funcione realmente eso. Por ejemplo, una funeraria, la funeraria está funcionando en unos sitios especiales. De pronto tú encuentras que las funerarias están funcionando
en un barrio tal. O sea, este plan de ordenamiento territorial no obedece a la fundamentación o a la filosofía de lo que se requiere cuando hablamos de un plan de ordenamiento territorial. Es ordenar el territorio de acuerdo al uso que se tenga, de acuerdo a las necesidades que tenga esa población. Pero entonces el plan de ordenamiento territorial, la entidad territorial te va a pedir un certificado de uso donde te está acreditando que donde tú estás funcionando, efectivamente el plan de ordenamiento territorial te está diciendo que ahí sí puede funcionar. ¿Ya? Certificado de seguridad, básicamente lo da el cuerpo de bomberos. Profe, una pregunta. ¿Ese certificado de suelo te lo diligencian o qué entidad lo entrega? Lo entrega la alcaldía. El certificado de uso de suelo lo entrega la alcaldía, creo que es el departamento de planeación, que es donde se maneja el plan de ordenamiento territorial. O sea, vas a la alcaldía, te entregan un formulario, lo llenas, lo dejas allá, te piden un requisito, lo dejas y posteriormente vas a ver si te lo autorizan o no, o te dan, si te dan el certificado de uso de suelo es porque realmente queda autorizado. Eso se evidencia en la alcaldía. Profe, una pregunta. Dime. Profe, yo tengo, por ejemplo, yo voy a montar mi empresa y me dan el certificado y me dicen sí que estoy apto para construir ahí, pero al pasar del tiempo la población va creciendo y, o sea, ya yo no voy a quedar como afuera de la ciudad, sino que voy a estar dentro de la misma comunidad. Ahí en este caso, ¿cómo haríamos ahí? O sea, ya yo no tendría... o sea, si me ponen quejas y cosas para para cerrarme la empresa, ya, o sea, yo no vendría, no perdería la empresa como tal, no me la cerraría. Fíjate bien, mientras tú tengas tu certificado de uso de suelo, no creo que tengas ningún Claro, pero es como el caso que le pasa a Indupollo, porque Indupollo cuando lo crearon, no estaba poblado, no habían ese tipo de habitantes. Y ahora lo quitan, pero ahora no lo pueden quitar porque cuando ellos lo constituyeron no había nada. Así es. Pero fíjate una cosa, ahí es donde está precisamente el trabajo del gobierno territorial. Este plan de ordenamiento territorial tienen que estar actualizándolo permanentemente, porque lo que dices tú es cierto. En la medida que va la empresa aumentándose, la población va aumentando, ya realmente se va perdiendo el uso del suelo. ¿Ya? Lo otro es que de pronto tú estás inicialmente funcionando en una empresa que en ese instante ese suelo sí es pertinente para el tipo de empresa que tú estás utilizando. Y sin embargo, como hay descontrol en el plan de ordenamiento territorial, la gente te va construyendo al lado, no controla, ¿ya? Y entonces es donde viene ese conflicto social entre esa empresa que de pronto está contaminando el ambiente y las personas empiezan realmente a tener objeciones sobre la existencia de ese negocio en ese sitio. Pero la culpabilidad aquí no es tuya, porque tú tienes ya tu permiso y si de pronto ya el suelo no es pertinente para eso, el plan de ordenamiento territorial entonces tiene que decirte a ti dónde va a funcionar y de pronto ofrecerte, diría yo acá, condiciones para tú poder desplazarte, ¿ya? Porque es que con el tiempo esto se va viendo obsoleto, este plan de ordenamiento territorial. Entonces, el plan de ordenamiento territorial a veces lo hacen, e incluso hay entidades que ni tienen plan de ordenamiento territorial, ¿ya? No lo tienen, y eso realmente es una herramienta funcional para realmente poder ordenar la población. Tú encuentras de pronto en una empresa que hay una zona de tolerancia. En la ciudad encuentras zonas de tolerancia. Esos moteles no es para que estén dentro de la ciudad. Eso debe tener una zona especial, porque realmente así lo debe establecer el plan de ordenamiento territorial. Los cementerios tienen que tener una zona especial, los hospitales una zona especial, y así sucesivamente. Sin embargo, si la ciudad se va viendo un caos en la medida en que esta herramienta no la controlan. El plan de ordenamiento territorial es orden del territorio, no lo hace, y culpables son los gobiernos de turno, los gobiernos que vuelven esto una entidad burocrática de papel y que no efectúan ni desarrollan su verdadera responsabilidad. Pero yo diría que de acuerdo a las circunstancias, cada vez que tú tienes, si te van a molestar por lo menos planeación, tú tienes que mostrar tu certificado de uso de suelo. Ustedes me los pidieron aquí, por eso estoy funcionando aquí. Ya así con el tiempo se va viendo obsoleto, la comunidad te va atacando, bueno, ya hay que buscar una solución tripartita entre la alcaldía,
tú como empresa y la población. ¿Ya? Eso sería. El otro certificado que se necesita para funcionar es el certificado de seguridad, que es que lo da el cuerpo de bomberos. Es para el efecto que realmente tú tengas seguridad en que tenga los avisos correctos en tu empresa, la zona en caso de que haya un incendio, por dónde vas a salir, que tengas tus extintores, tengan tu escalera de salida, tenga que ver todo lo que es la parte en caso de riesgo, de incendio, de terremoto, que tenga tus mangueras, o sea, todo lo que es seguridad. Pero esto, antes de pedirlo, el cuerpo de bomberos te verifica y es el que te da el certificado para darte este certificado de seguridad. Concepto sanitario. Observar que tienen las normas sanitarias y salubridad correctas o expeditas para efecto de funcionar. Fíjense que ustedes a veces van en los negocios y de pronto ustedes van a utilizar un sanitario. Uf, eso no sirve. Tiene precisamente el permiso, sin embargo no verifican nada, ya no verifican nada. La norma de sanitaria y de salubridad no existe. Tú vas incluso a estos almacenes nuevos que están en los centros comerciales y tú encuentras realmente a veces que no te da desconfianza en manejar esos servicios, porque a pesar que hay un aseo, de pronto entran gente ahí que de pronto no tienen la cultura para manejar esa parte y dejan todo eso sucio. Entonces, el concepto sanitario, ¿quién lo expide? Lo expide el DADI, que es la entidad que tiene que ver con esa parte, ya. DADI, en este caso en Cartagena, el DADI, ¿ya? Pero es un permiso, un certificado que te va a permitir decir que la empresa no tiene problemas sanitarios y que es salubre, ¿ya? Que no te vas a contagiar, etcétera, etcétera. Certificado de Psycho y Asimpro. Esto es para la parte de que tú manejas música y video. Si tu negocio maneja, oiga bien, públicamente música y video, tienes que solicitar este certificado ante la sociedad de compositores, ¿ya? De Psycho y Asimpro, para efecto de que realmente ellos te puedan dar permiso para que tú puedas utilizar este uso público, esta música y el video. Y la licencia ambiental, la famosa licencia ambiental, ¿ya? Una licencia que también te otorga, creo que planeación, te autoriza de que realmente tú puedes hacer esa obra y no vas a contaminar el ambiente, ejecución de un proyecto o una actividad donde no vas a contaminar el ambiente. Estos son los permisos, oígase bien, que te van a permitir a ti funcionar. Ahora, devolvámonos. Ahora, adicional a esto, para que tú puedas funcionar, o sea, ya con esto puede funcionar, pero una vez que esté funcionando, tienes que seguir diligenciando otra serie de documentos. Por ejemplo, el reglamento de higiene, ¿ya? Que te lo da el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Tienes que evidenciar, por ejemplo, que los empleados estén afiliados en salud, que estén afiliados a un fondo de pensiones, que los tengan afiliados al SENA, a la caja de compensación, ¿ya? O sea, toda esa serie de documentación que es importante para que el recurso humano esté totalmente, oiga bien, organizado desde el punto de vista legal. Todos esos documentos tienes que evidenciarlos. ¿Por qué? Pero de pronto no, en común acuerdo con el trabajador. El trabajador es el que escoge dónde quiere que le consignen la cesantía, dónde es que quiere que le consignen su salario, dónde quiere que le consignen los aportes en pensión, dónde quiere que afiliarse a una caja de compensación familiar, ¿ya? Tiene que hacer el aporte al SENA, ¿ya? Entonces, a riesgos laborales. Entonces, esa parte hay que evidenciar en la medida que tú empiezas a funcionar para que el recurso humano no tenga ningún tipo de inconveniente. ¿Está claro? Profe, pero en la parte que usted decía ahora de lo que el trabajador escogía y eso, actualmente en lo que yo he visto en las empresas no es así. La misma empresa te dice a qué banco te debes afiliar, la misma empresa te dice dónde te van a qué caja de compensación te van a afiliar y eso no lo escoge el trabajador según lo que yo tengo entendido. Ojo. Hay unas afiliaciones que de pronto la empresa sí las puede dirigir. Por ejemplo, ¿dónde te va a pagar? Eso es de la empresa, porque la empresa es la que tiene relación con el banco. Entonces la empresa dice, bueno, te voy a pagar por la vivienda, entonces abre una cuenta en la vivienda. Eso es de resorte de la empresa, ¿correcto?
Por ejemplo, si hay una caja de compensación, también, porque esa empresa tiene una relación ya con esa caja de compensación, entonces dice, yo quiero que te afilies a Confenalco. Eso está bien, ya. El SENA no hay problema, porque el SENA realmente ya es un aporte para fiscal, no hay problema. Pero en el caso, por ejemplo, el que debe definir a qué fondo le deben consignar la cesantía es el trabajador. Por ley tiene prohibido el empresario dirigir o obligar al trabajador a qué fondo de pensión tiene que afiliarse. El trabajador es el que tiene que decidir a qué fondo debe afiliarse. También a qué fondo debe afiliarse para que le consignen las pensiones, ¿ya? Y también riesgos laborales. Entonces, fíjense que hay algunas que puede ser definida por parte de la empresa, que de pronto es de acuerdo a la relación financiera y comercial que tenga la empresa con esa entidad. Pero hay unas que la ley son taxativas. En el caso del fondo de pensiones y de cesantía, es precisa, y los intereses de cesantía, es precisamente óigase bien, el trabajador quien define dónde quiere estar. Lo mismo que la afiliación a salud. La afiliación a salud, el empresario no te puede decir, afíliate a salud total. No, señor, tú eres la que tienes que definir dónde quieres que te reciban, que presten los servicios de salud. Eso también es del resorte del empleado. Entonces hay que tener bien claro. Entonces, para eso hay que primero irse a la ley y saber cuáles son de responsabilidad de la empresa y cuáles son responsabilidad directa del trabajador. Y aquellos empresarios que obliguen a sus trabajadores a afiliarse o a afiliarse a algún tipo de entidades que es de resorte de ellos, pueden ser sancionados. Pueden ser sancionados. ¿Está claro? ¿Qué otra pregunta hay? Por favor, ¿qué otra pregunta hay? Voy a dejar de compartir para mirar las preguntas. Bueno, muchachos, vamos a hacer una preguntita por aquí. Si no pueden hablar, bueno, ya le contesté a Vanessa. Yo quiero que ustedes me hagan una investigación y me la entreguen a más tardar el sábado de esta semana, porque el próximo lunes tenemos nuevamente conferencia. Piensa lo que van a investigar. Profe, espérese un momentico, tengo una pregunta. Dime. Si en el caso de que, por ejemplo, la empresa le exija al trabajador lo que usted había dicho, lo de donde quería estar, lo de salud y eso, ¿de cuánto sería más o menos la sanción para la empresa? No te puedo decir, tendría que consultar el decreto, pero es sancionable, penalmente. Ya. Lo que pasa es que a veces el trabajador, oye bien, por el hecho de conservar su trabajo, de pronto le hace caso al empresario, ya, pero no es obligación. Y si el trabajador se mantiene en la raya de que no tiene que obligarlo, ni es motivo de pronto para que lo despidan, porque de pronto puede existir una represalia. Yo soy tu patrón y digo, acá, tienes que afiliarte a salud total. No. Bueno, pero, señor, pero es que usted no puede obligar que yo me afilie a salud total, porque la ley me dice que eso tengo que decirlo soy yo. Entonces de pronto vengo y te voto, te despido. Tú me puedes percibir jurídicamente y me puedes demandar por esa parte. Ya, es un proceso, claro está. Pero realmente la ley te da a ti la garantía que puedes demandar y tratar de que tus derechos se respeten. ¿Ya? Pero de pronto el trabajador te dice, me van a despedir, entonces voy a hacer lo que dice el trabajador. No es así. Y ahí es donde precisamente es que viene el problema que tenemos los colombianos. Los colombianos a veces queremos favorecer individualmente y le ponemos algunas situaciones para efecto de conseguir su solución particular. ¿Qué otra pregunta hay? Ya, profe, ya cuando sucede eso, o sea, que ya el trabajador viene y la única entidad donde se expone eso es el Ministerio del Trabajo, o hay alguna otra entidad a la que se puede acudir. Inicialmente lo puedes hacer en el Ministerio de Trabajo, porque ahí tú vas a encontrar unas personas que te van a representar y puedan hacer la parte conciliatoria con la empresa. Pero en caso que tú veas que el Ministerio del Trabajo no te puede resultado, tú puedes coger tu abogado y hacer tu reclamo jurídicamente. Claro está, que tienes que pagar al abogado, así nomás que el abogado sea familiar tuyo, ¿no? Ya. Pero tú puedes defender tus derechos a través del ministerio con una entidad pública o a través directamente de la escogencia de un profesional del derecho que te represente.
Bueno, profe. Bueno, mire, entonces yo lo que quería es que me investiguen y que me lo entreguen a más tardar vamos a ponerlo para el sábado hasta las 6 de la tarde. Que me investiguen las tablas de retención y del IVA para el año 2020. Profe, ¿puede repetir que no lo escuché bien? Investigación sobre las tablas que deben manejarse en el IVA y retención en la fuente para el año 2020. Para el año 2020. Y los oriento. Yo le dije en esta clase de que el IVA y la retención en la fuente dependen de la actividad y los montos que se estén haciendo. Entonces usted va a encontrar una tabla ahí donde van a encontrar de acuerdo al producto y de acuerdo al monto que se esté comprando, vendiendo, y así será el IVA. Entonces yo quiero que ustedes me hagan una explicación, ¿ya?, de esas tablas, ¿ya? O sea, las personas que están obligadas a hacer, a tener la obligación de IVA y de retención en la fuente, ¿cómo van a manejar esas tablas? ¿De qué forma se van a manejar esas tablas? Eso es lo que yo quiero. Me lo hacen por grupo. Me lo hacen por grupo y me lo envían a más tardar el sábado a las 6 de la tarde. ¿Está claro? Profe, ¿grupos de cuántas personas? Lo mismo con que han venido trabajando. Mantengan esos grupos. ¿Está bien? Pero no me lo manden individual, porque la idea es que ustedes intercambien opinión y vayan realmente analizando y estudiando, porque eso es lo que se ve en la vida real. ¿Ya me entienden? Entonces no vayan más de una sola persona, una persona, en el caso, más en el caso de ustedes que están empezando, no van a tener la lucidez ni la complementación para de pronto hacer investigación de fondo. Entonces, háganlo en el grupo, por favor, háganlo en el grupo. Y ustedes ya tienen unos grupos ya diseñados. Yo tengo una persona que es creo que la tuve, no me acuerdo el nombre, que ella parece que tiene los grupos. Entonces, si no, ustedes lo trabajan. Mínimo, yo creo que ustedes son como unos 18 muchachos, 20. Hagan un grupo mínimo de 4, ¿ya? Para que puedan mandar ese trabajo. ¿Está claro? Listo, profe. Bueno, muchachos, gracias por la atención. Nos vemos el próximo lunes. Y por favor envíenme esa investigación. Usted sabe que esto va sumando, esas investigaciones, esos trabajos van sumando porque la nota va a ser cualitativa y no cuantitativa. Así que por favor esos trabajos en los tiempos que se le está diciendo. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que una compañera no puede estar en las clases en línea. ¿Dónde podemos encontrar los enlaces para ver las clases después que usted las graba? Yo no puedo estar en la clase pasada. Claro, claro. Denle los enlaces y más. Yo le estoy grabando y le estoy mandando las grabaciones. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Sí, le estoy mandando. Profe, puede también, no sé si habrá como, se podrá enviarlos a la Classroom. ¿Se acuerda que usted tiene esa plataforma habilitada? Claro, yo le mandé a usted el PowerPoint previamente. Deben de tenerlo en el correo. Con el cual hicimos la clase de hoy. Ya eso los mandé. Ok. Entonces, pueden apoyarse ahí. Además de que le mandé el PowerPoint, le voy a mandar la grabación de la clase.